Listo, doctor. Bienvenido, bienvenido a todos los participantes. La sesión queda a su cargo, doctor. Ok, gracias, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Esta es la última sesión de este curso de 4 meses. Investigación, redacción científica y procesos editoriales, ¿no? Prácticamente hemos visto toda una ruta que está especificada aquí, que la voy a resumir para que veamos pues lo que hemos recorrido, ¿no? en este curso. Bueno, esta ruta que vemos en la pantalla pues implica una ruta que deberíamos seguir para hacer investigación, ¿no? Investigación de impacto, investigación a todo nivel, ¿no? Desde pregrado, posgrado. Una forma de ver la investigación de impacto, ¿no? Principalmente, ¿no? Investigación que se dedica a lo más importante, ¿no? Sin perder tiempo en algunos aspectos muy superficiales, sino más bien yendo a los puntos más importantes, ¿no? Entonces hablamos en un primer módulo de lo que es el proceso de investigación, el plan de investigación específicamente, el proyecto de investigación, donde vimos 7 temas, ¿no? Un tema relacionado a la idea, vimos formas, fuentes, de dónde salen las ideas, y cómo yo que a veces estoy perdido en qué hacer de novedoso en el área que yo trabajo, pues y hemos visto formas que existen para hacer uso de las ideas que a veces otros autores u otros investigadores dejan en sus publicaciones, ¿no? Simplemente hay que hacer buscarlas, ¿no? Porque ideas existen muchas. Y hemos visto diferentes formas, no solamente los artículos científicos, existen varias formas o fuentes, ¿no? De dónde se pueden extraer las ideas. Pero esas ideas, pues, hay que, de alguna forma, contrastarlas, ¿no? Con la literatura científica. Entonces, esas ideas tienen que contrastarse con una investigación bibliográfica, bien hecha, actual, relevante. En base relevante significa, pues, buscar en inglés, buscar en los últimos años, buscar en base de datos importantes, ¿no? Eso es lo relevante, ¿no? Y esto que es muy importante, por eso está remarcado, de alguna forma, todo el proceso de investigación va a depender fuertemente de este componente llamado investigación bibliográfica. Por eso que ahí dimos 2 clases, una para cómo estrategias para buscar información y otra para estrategias y herramientas para analizar la información, ¿no? Entonces, es muy importante hacer bien esto porque, miren, de esto depende este insumo, que es la idea. Porque yo puedo tener N ideas, pero ¿cómo sé que esas ideas ya no están estudiadas? ¿Cómo sé que esas ideas, pues, son novedosas, no? Entonces, ese insumo es muy importante porque lo que yo tenga después como resultados, si no cubre un vacío en el conocimiento, va a ser más difícil publicarlo, ¿no? Entonces, la investigación bibliográfica es muy importante. Y además, dijimos que si esa investigación bibliográfica se hace bien, en forma actual, relevante, pues puede ser un insumo para elaborar diferentes documentos técnicos científicos, ¿no? A veces se cree que publicar artículos científicos hay que esperar 1 año, 2 años, ¿no? Desde el primer día que yo tomo contacto con un tema de investigación, una idea de investigación, pues ya puedo estar pensando en publicar cartas al editor, publicar notas científicas, artículos de revisión, algunos que se hacen en corto tiempo, otros demoran un poquito más, pero desde el primer día que yo inicio una investigación podría iniciar ya una idea de publicación en corto tiempo, ¿no? En días, en semanas, en meses, ¿no? Le digo por experiencia porque en días a veces sale un artículo. Obviamente eso requiere tiempo, eso requiere alguna dedicación, pues, ¿no? Para hacerlo. Pero
Desde el inicio de una investigación pueden salir publicaciones, artículos científicos, ¿no? Hemos dicho que un artículo científico tiene diferentes connotaciones, ¿no? Dos, principalmente, las que están avaladas por CONCITEC para ser RENACIT. En el mundo es así también. Un artículo científico es de dos tipos, ¿no? Es el original o es el de revisión. Los dos son llamados artículos científicos. Entonces, y esto también es importante porque permite plantear adecuadamente la investigación. A veces uno se esfuerza mucho en hacer un problema, un objetivo, una hipótesis, la metodología, pero si esa idea no es novedosa, por más bueno que sea el resto, pues los resultados van a llegar a nada novedoso. Pues que es muy importante este punto de partida. Entonces ahí vimos también cómo contextualizar un problema, cómo justificarlo. Vimos también objetivo e hipótesis, pero lo más importante, ¿no? Aquí no hemos hablado nada de tipología, porque eso, digamos que podría servir, pero para una publicación o pensando en una investigación de impacto, pues la tipología queda en segundo plano, ¿no? Aquí importa más el cómo lo propones, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Ese objetivo, ¿cuál es la meta que pretendes alcanzar? Que esa meta cubra un vacío en el conocimiento. Que la hipótesis sea una respuesta posible a ese problema. Listo, ¿no? No necesito tipologías, ¿no? Y la metodología simplemente traída de la literatura en función de lo que se ha hecho, que otros han hecho, en función de mi experiencia, pues yo redacto una metodología, ¿no? Entonces es muy importante porque estas tres preguntas que son parte del plan de investigación se responden adecuadamente con esa investigación bibliográfica. Yo puedo tener una mejor hipótesis, según el concepto de hipótesis, tiene altas probabilidades de ser cierta. Cuando genero una hipótesis con altas probabilidades de ser cierta, cuando yo he leído bien la literatura. Entonces, es muy importante la literatura para esquematizar, para proponer un plan de investigación. Listo, eso fue el primer módulo. El segundo módulo se relacionó con la redacción de estos documentos técnicos científicos, y ahí también vimos 8 temas. Bueno, en el primer módulo me faltó decir que hubo un tema 8 que se relacionó con las estrategias que deberíamos implementar en los proyectos si van a fondos concursables. No, ese fue un tema 8. Y en el segundo módulo, pues hablamos principalmente de la redacción técnico-científica, desde autoría, título de impacto, un resumen, elección estratégica de palabras clave, una introducción convincente, materiales o metodología y resultados, enfocado a tablas, figuras, diseño de figuras, es muy importante eso en la calidad de la publicación, una discusión con fundamento, conclusiones, agradecimientos, bibliografía, ¿no? Entonces, esos son los 8 temas que vimos en el segundo módulo. En el tercer módulo vimos herramientas que nos apoyan a hacer la investigación. Desde un gestor bibliográfico como el Mendeley, un software que nos permite analizar la información como Bibliometrics, segundo tema ahí, RStudio que me permite hacer gráficos, figuras interesantes, análisis interesantes, Turnitin para controlar, analizar la similitud y controlar el plagio, Google Académico para hacer visible lo que estamos haciendo a nivel de investigación, y no solamente hacer visible, sino también que el mismo investigador puede gestionar su investigación a través del Google Académico, puede conocer el impacto de sus publicaciones, no solamente de sus artículos, sino de su libro, de su tesis, de cualquier elemento que sea un producto de la investigación, ¿no? Luego también vimos el ORCID, que es una plataforma que lo que busca pues es
es uniformizar o estandarizar la autoría, ¿no? A veces los autores pues tienen dispersa su producción científica, entonces es ese lugar que está siendo aceptado ahora por la comunidad científica, es la plataforma aceptada por la comunidad científica para que uniformice, estandarice la producción científica de los autores. Luego vimos también el uso de alguna herramienta para traducción, para controlar la calidad de la traducción, principalmente de los documentos en inglés, Grammarly, y también el Word para usarlo adecuadamente. Entonces, esas son las herramientas que vimos que nos permiten pues tener documentos de mayor calidad, ¿no? Controlando la calidad de la redacción, de la estética, del idioma, ¿no? Del estilo y de la calidad de las figuras, de la calidad de análisis. Vean, todas esas herramientas sirven ahora, ¿no? Y luego, el cuarto módulo, pues que estamos desarrollando, que se refiere a lo que pasa en el interno de las revistas, ¿no? Generalmente el autor no lo ve, pero es importante saber qué pasa en la casa donde llega el artículo, y el artículo va a ser evaluado, ¿no? Va a ser analizado, y es como les dije, es como si alguien desconocido quiere entrar a una casa, pues si conoce cómo actúan los que viven en esa casa, si conoce sus preferencias, si conoce sus estilos, y entrega un producto que tiene esos componentes, pues va a ser más fácil, ¿no? Va a ser más fácil que mi artículo, que es el producto en este caso, sea aceptado. Entonces, vimos ahí cómo una revista se crea, se gestiona, vimos cómo una revista tiene que cumplir criterios para ingresar, y en base a esos criterios, pues solicita a los autores que cumplan ciertos requisitos, y es porque ellos también están siendo evaluados, ¿no? Las revistas están siendo evaluadas por base de datos para tener sellos de calidad, ¿no? Como Cielo, Scopus. También vimos cómo elegir de manera estratégica una revista científica para publicar, ¿no? Hay que informarse adecuadamente. Hay mucha información ahí que hemos dado respecto a revistas que cobran, revistas que no cobran, tipo de revista, revistas en función de su impacto, revistas en función también en función de base de datos. Entonces hay mucha información ahí, ¿no? Para elegir adecuadamente una revista donde publicar. También es importante esto que muchos autores están cayendo en la trampa, ¿no? De las revistas y editoriales depredadoras. Hay que tener cuidado. Lo mismo tiene que ver con conocer dónde están las revistas serias, dónde están las revistas que nos van a permitir cumplir con los criterios de acreditación, de licenciamiento, para ser investigador de RENACYT. Ya lo vimos. Es volver a revisar, si no lo han visto, los videos que ya están grabados. Y también vimos, aunque estos dos temas lo vimos juntos, simulación de envío de un manuscrito a una revista científica. Entramos a una plataforma y vimos todo el procedimiento de envío, y vimos diferentes estilos de envío también, porque hay que cumplir ese criterio de que entrar a una casa es saber y conocer cuáles son los criterios para entrar a esa casa. No toda casa se ingresa con una llave. No toda casa se ingresa tocando la puerta, ¿no? Hay diferentes estilos, en este caso, de revistas. Algunas te dicen, envía por correo electrónico, pues ese debe ser el medio de envío. Otras te dicen, envía vía la plataforma, pues eso hay que hacer, ¿no? Y eso muchas veces no se hace, ¿no? O se hace de otra forma. Creen que todas las revistas científicas tienen la misma forma de recibir los documentos. Entonces, simplemente leer las instrucciones para autores. Y vimos también el proceso de revisión, tipos, estilos, duración. Y bueno, hoy vamos a ver también algo muy importante que implica razones por las cuales un editor rechaza un artículo científico, ¿no? Bajo mi experiencia, primero como autor, porque como autor también
tengo rechazos, normalmente es costumbre que nos rechacen los artículos. Algunos pueden creer, ¿no?, que ya tenemos experiencia en esto, publicando tantos años, pero siempre nos rechazan los artículos científicos. El ser rechazado duele al comienzo, ¿no? Pero a tanto rechazo uno se acostumbra. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Ahora estamos acostumbrados al rechazo, ¿no? En este caso de los artículos científicos. Entonces, vamos a ver cuáles son los motivos que hacen generalmente el rechazo de un artículo científico. Bueno, esos rechazos, esto lo hablamos la clase pasada, el martes, esos rechazos aparecen desde aquí, ¿no? Aquí pueden haber rechazos de forma, pueden haber rechazos también a este nivel, o pueden haber rechazos aquí también. Mientras un artículo va pasando más por estas etapas, tiene menos probabilidades de rechazo, ¿no? Es decir, que si pasa análisis de posibilidad de publicación, tienes más probabilidad de que te acepten el artículo. Entonces, en esta segunda parte, hay generalmente una alta proporción de rechazo en las revistas de mayor impacto. Estamos hablando de revistas de mayor impacto, tienen mayor proporción de rechazo. Las revistas de bajo impacto, pues, generalmente aceptan de todo. Y las revistas depredadora, pues, sí, aceptan todo, ¿no? No les importa la calidad. A ellos les importa atrapar la investigación de alguien y generar lucro, ¿no? Eso es lo que interesa a una revista depredadora. Entonces, existe de todo, pero, digamos, en publicación de impacto, las mayores tasas de rechazo se dan aquí. Y también en esta parte, pero es en menor proporción. Después de la revisión de pares. Entonces, vamos a ver cuáles son esos principales motivos por lo que o el editor, vean, en esta parte es solamente editor. Y en esta parte son revisores los que opinan por el rechazo o la aceptación. Entonces, o el editor o los revisores opinan o sugieren el rechazo de un artículo científico. Bueno, el primero que coloco aquí es que el documento esté fuera del alcance de la revista, lo que en inglés la revista le llaman scope, ¿no? Esto significa de que las revistas claramente establecen su temática o la temática que publican. Y eso el autor tiene que leerlo exactamente, ¿no? Porque a veces nos guiamos por el nombre. Dice, bueno, esta revista dice investigación en carbohidratos. A ver, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos estudiado un carbohidrato, que es el almidón. El almidón es un carbohidrato que hemos estudiado propiedades físicas, funcionales, térmicas y reológicas del almidón de oca. Ese es el estudio que fue aquí, ¿no? Incluso mejorando esas propiedades con recocido. Bueno, dijimos, vamos eligiendo esta revista, que es una revista Q2. ¿Qué pasa? Que nos informa el editor, no, aquí está el editor, bueno, el asistente editorial nos dice que lamenta, pues, decirnos que bajo la recomendación del editor y los revisores, el manuscrito está siendo rechazado, ¿no? No lo pueden aceptar. ¿Por qué? Aquí dice, ¿no? Porque los comentarios son que el manuscrito está fuera del alcance de esta revista. ¿Por qué? Y lo explican aquí, ¿no? Dice, no incluye información molecular ni estructural como lo sugiere, pues, la revista, ¿no? Vean, ¿qué pasa? Que esta revista es una revista de investigación en carbohidratos, pero claramente, luego de eso, obviamente, de este rechazo, fuimos a ver realmente con más precisión el alcance, y realmente ahí dice, ¿no? Que solamente aceptan trabajos en carbohidratos, pero que contengan información molecular y estructural. Y este trabajo no tiene información molecular. Algo de estructural tiene, pero no de molecular.
Entonces, ese es el motivo. Miren, sin revisión de pares, solamente con algunos comentarios. Este rechazo, pues, corto tiempo, una semana, 2 semanas, es un rechazo de posibilidades de publicación, pero por estar fuera del alcance de la revista. Incluso podría decir que es de forma, porque está basada en la guía para autores, ¿no? No se cumplió, en este caso, el alcance que requiere la revista para aceptar un artículo y que pase por un proceso de revisión, ¿no? Entonces, es un motivo muy frecuente en revistas de alto impacto, porque generalmente las revistas de alto impacto son de especialidad y a veces de subespecialidades, ¿no? Entonces hay que leer bien, ¿no? El alcance o el scope que tiene cada revista antes de enviar un artículo. Si no, se pierde tiempo, ¿no? Se pierde tiempo, ¿por qué? Porque elegir una revista implica que tengo que leer la guía para autores, tengo que adaptar mi artículo a esa guía para autores, y eso toma tiempo. Entonces, ¿para qué perder tiempo? Hay que leer bien el alcance. Pero nos pasó, ¿no? Nos pasó, y eso lo tomamos como algo anecdótico y aprender de eso, ¿no? No es que nosotros hayamos aprendido, pues, ya todos sabiendo, ¿no? Ha sido también equivocándonos con errores. Y esos errores justamente los muestro y los comparto para que no lo cometan. Otro que se relaciona también con instrucciones para autores es el incumplimiento a algunos aspectos que la revista indica en esa sección. Claramente, aquí, esta revista Food Analytical Method, una revista Q1, nos dice que está faltando algo. Está faltando una declaración de consentimiento informado, ¿no? Incluso nos dice que aquí nos da ejemplos. Miren, la revista nos ayuda a solucionar esa falta. Cuando el editor te ayuda, de alguna forma ve potencial en el documento. Porque generalmente cuando el documento no tiene potencial de publicación, el editor busca un motivo, o solamente por eso que estoy colocando aquí, directamente te rechaza y no te da opciones a volver a enviar. Pero aquí, cuando hay ayuda, incluso te dice después que los cambios requeridos, hechos, una vez hechos, puede volver a reenviar. Puede volver a construir nuevamente su PDF y enviar. Vean, es decir, da posibilidades de volver a enviar. Eso es digamos, una forma de decirte que tu artículo vale la pena publicarlo. Tiene algo interesante, ¿no? Porque si no tiene nada interesante, no te ayudan y te dicen una versión mejorada no será aceptada, ¿no? Entonces, cuando ya el editor toma una posición, por más que reclamen, por más que digan una cosa, otra cosa, no hay marcha atrás, ¿no? Los editores, el rechazo, por más que se hayan equivocado, no lo aceptan y no responden, ¿no? Más estas revistas que ni siquiera uno se puede poner en contacto con el editor, simplemente con la editorial. Entonces, es así, ¿no? Si una revista, un editor rechaza un artículo, pues busquen otra, ¿no? Simplemente así, no pierdan tiempo insistiendo en la misma revista. Es así. Entonces, como en este caso nos dan opciones de volver a enviar, pues mejoramos eso. Es decir, consentimiento informado no es complicado, ¿no? Simplemente es una declaración. Lo que sí era más complicado era esto, ¿no? Que las figuras subidas no son de alta calidad. Le falta, ¿no? Calidad a las figuras. Eso sí nos permitió, pues, de alguna forma, informarnos mejor, aprender a mejorar calidad de figuras. Hay que llegar a los 300 dpi, que normalmente estas editoriales exigen. Entonces hay software que uno tiene que
manejar para poder cumplir con estos requisitos, ¿no? Entonces, hecho eso, volvimos a enviar a esta misma revista, Food Analytical Methods. Ahora, aquí digo, ojo, ¿no? Ojo, hay que mirar esto porque las figuras son un aspecto muy importante que los editores miramos. Es lo primero que se asocia con la calidad. No sé, es una costumbre de los editores, ¿no? La primera chequeada que damos sobre un artículo que llega son las figuras, tablas y figuras. Cuando hay una figura mal hecha, una figura copy-pega del Excel, sin nada de edición, sin nada de valor, pues ya es algo negativo. Podría ser un motivo de rechazo a veces sin decirlo. Solamente dice su trabajo, no tiene los componentes de calidad para ser aceptado en esta revista, ¿no? Entonces, a veces así. Por eso que las figuras se vuelven un elemento muy importante. Bueno, mejoramos esto y volvimos a enviar. Bueno, volvimos a enviar y ya luego siguió un proceso. Más adelante también hay sobre este mismo caso un rechazo, pero lo veo más adelante. Otro motivo de rechazo muy común es el grado de novedad. A ver, vamos a ver si van colocando preguntas. Pueden ir colocando preguntas. No hay preguntas hasta ahora. Hay otras revistas, no sé cuál fue. En esto corto es una de Dimonche para economía. No hay pregunta. ¿Todo artículo debe tener figuras? Bueno, considero que sí. Considero que sí. Claro, estoy hablando de artículos científicos, porque si es una carta al editor, mire, incluso las cartas al editor se sugiere que al menos tenga o una tabla o una figura, que es una sola página, ¿no? Y podríamos colocar muchos ejemplos. Bueno, si hay tiempo al final podríamos ver algunas cartas para que vean, ¿no? Que se sugiere, a menos, si es una sola página la carta al editor, a menos una tabla o una figura debería colocarse. Esa es la sugerencia. Artículo de revisión. Es indispensable las figuras, porque algunos creen lo tradicional, ¿no? Un artículo de revisión es literatura, ¿no? El texto, pero eso ya no tiene valor. La gente se cansa leyendo puro texto, ¿no? Y las revistas que lo ven esto también desde el punto de vista de vender mercado, porque los lectores también están, ahora hay tanta información, que lo primero que entra a los ojos es lo estético, ¿no? Las figuras. Por eso que las figuras se vuelven un componente muy importante. En artículos de revisión incluso más, porque se trata de colocar en figuras la parte digerible y lo más importante de la ciencia que estás trayendo en la revisión, ¿no? Entonces, ese es un nivel mayor de creación, ¿no? Porque crear un documento significa no solamente colocar ideas, sino también que tus ideas vayan a otro nivel que es una figura. Crear figuras. Vean que tiene otro nivel de creación, ¿no? Al final, lo que hemos dicho siempre, ¿no? El artículo científico es una obra de arte, ¿no? Y como toda obra de arte, pues, tiene diferentes niveles de creación, ¿no? Y eso también implica novedad, que hay niveles de novedad, y también creación, porque mientras más creativo seas, vas a tener mejor potencial, mejor chances de publicar en revistas de mayor impacto. Entonces yo considero que sí, ¿no? Sí, es indispensable figuras, tablas. Bien, entonces el grado de novedad es otro de los aspectos que son frecuentes también en rechazos a revistas Q1, Q2. Q3, Q4, menos. Revista Cielo, un poco menos. Revista Latindex, generalmente no rechazan por grado de novedad porque ahí se publica de todo. Pero las revistas Q1, Q2 son las que más rechazan por grado de novedad.
¿no? Entonces, vean, en este caso, enviamos el artículo a una revista brasileña de ingeniería química. El estudio era sobre cinética de proceso de blanqueamiento de jugo de caña azúcar, usando una resina absorbente. Es algo termodinámico, algo químico, entonces dijimos, pues esta revista, vimos su scope, y esa revista publicaba esos temas. Bueno, ¿qué nos responde el editor? Nos dice que el journal, la revista, tiene por objetivo, pues, publicar papers, artículos, con ideas novedosas, que contengan datos e ideas novedosas. Y nos dicen, en resumen, que nuestro trabajo no contiene nada novedoso. No tiene novedad científica, ¿no? Entonces, es un rechazo por grado de novedad. Es decir, no tiene novedad para la revista. Entonces, eso implicó un rechazo. Claramente, no hay que llorar, no hay que tirarnos al río a llorar, sino básicamente es aprender de eso y preguntarnos una cosa. Aquí nos preguntamos, ¿no? Pero si yo estoy convencido de que hay algo nuevo aquí, ¿por qué el editor dice que no hay nada nuevo? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? Entonces dijimos, bueno, me puse, porque también soy editor, me puse por el lado del editor. Y me dije, pues, el editor a veces, los editores a veces, casi siempre, vemos solamente aspectos claves del documento. Título, resumen. O sea, primero, una chequeada general, es decir, un vistazo general al documento, figuras, lo que más resalta. Segundo, título. Tercero, resumen. Si yo no encuentro, y si el editor no encuentra en el título y en el resumen algo que refleje la novedad del estudio, va a ser, o lo va a asociar como que no hay novedad. Entonces, esa es la pregunta que nos hicimos. Y si leemos el título, pues dice cinética del proceso de blanqueamiento. Hay muchos trabajos. En jugo de caña, hay varios. Usando resina absorbente, hay varios trabajos. Entonces, vean, si yo veo el título como editor, si yo sé, soy del área, pues claramente me voy a dar cuenta que no hay novedad. Es decir, ¿de quién es la culpa? ¿Del autor o del editor? Del autor, porque no supo transmitir el grado de novedad de su trabajo en el título. Y posiblemente tampoco en el resumen. Entonces vean que esos rechazos de alguna forma nos permiten aprender, ¿no? Aprender de que hay que comunicar mejor desde el título, el resumen, que son los elementos más leídos, también por el editor, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, estamos convencidos de que aquí hay algo novedoso. Insistimos con otra revista Q2. Esta revista que nos rechaza es Q2, rechazado. Insistimos y enviamos el artículo a una revista Q2 también, incluso si ustedes ven de mayor impacto. Este que nos rechaza es 0.33 de impacto en ese año y la otra tenía 0.55, es decir, mayor impacto. Pero ¿qué hicimos antes de eso? Lo que hicimos antes es cambiar el título y el resumen. Vean ustedes el título, aquí está de una forma, ese es el rechazo, y aquí, cuando fue a otra revista y fue aceptado, pues tenemos otro título, que dice blanqueamiento de jugo de caña de azúcar usando una resina absorbente de grado alimenticio. Ese era lo nuevo, porque vean, para este trabajo, lo que obtuvimos es una resina que estaba en modo prueba, por Bayer, ¿no? Bayer provee, incluso nos proveyó gratis, justamente para investigar. Estaba probando, haciendo estudios para ver su efecto, ¿no? En la absorción de compuestos coloreados para reducir, pues, o para mejorar la calidad del jugo de caña en el blanqueado. Entonces, vean, era algo nuevo, ¿no? Era una resina nueva que no se había investigado. Entonces lo especificamos en el título, de grado alimenticio. Pero además, también lo nuevo estaba en el modelo, ¿no? Explicado por un modelo cinético describiendo la variación
en tiempo y contenido de observado. Generalmente los modelos que había en ese momento eran solamente o en tiempo o en contenido de observado, es decir, por separado. Y nosotros juntamos aquí las dos cosas. Vean que en el título expresamos ahora lo diferente de otros estudios. Este título era muy general. Por lo tanto, el editor dijo, pues esto ya hay mucho, ¿no? Entonces, vean, no es ponerse a llorar, es aprender de esos rechazos, ¿no? Para justamente potenciar esos elementos comunicativos y poder tener más opciones de publicar. Bien, a ver, algunas preguntas. No, ya listo, seguimos. Bueno, lo otro que también es frecuente, ya menos frecuente, pero para aquellos que pasan a revisión de pares, uno de los motivos por el cual los artículos se rechazan, pues, es que los revisores recomiendan el rechazo o la aceptación. Pero el editor es el que toma, como le dije, el editor es el que toma la decisión. Los revisores solamente recomiendan. El que toma la decisión es el editor. Manuel pregunta, estoy combinando un artículo cuyo título es Valoración económica del servicio ecosistémico hídrico en la cuenca Cachi en el nombre, bueno, es el nombre de la tesis. Estoy pensando cambiar en el artículo, el título, supongo, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Tiene que tratar de darle, dar o colocar las palabras en el título que representen la novedad. Valoración económica del servicio ecosistémico, pues eso es, digamos, se hace mucho. Entiendo que lo nuevo está en una cuenca, ¿no? ¿Qué de particular tiene esa cuenca, no? De repente hay algunos aspectos que resaltar, ¿no? Para hacerlo diferente, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, en una cuenca contaminada con relaves mineros, ya, digamos, hay pocos trabajos todavía en eso. Hay trabajo ya, pero digamos que le doy un sentido más novedoso, ¿no? No sé, se me ocurre, no es que necesariamente sea eso, ¿no? Pero, y si digo valoración económica ambiental, pues de repente hay muchos que han hecho eso, ¿no? También, ¿no? O podría decir de repente, no sé, si hay un nuevo enfoque, ¿no? Nuevo enfoque de valoración económica ambiental en el río Cachi. Bueno, ahí estoy transmitiendo que es algo nuevo, ¿no? Un enfoque diferente a lo que existe. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Justamente, ¿no? Podría ser en la cabecera de Cuenca. Bueno, también, si ven que hay pocas investigaciones en ese aspecto, también uno resalta eso, ¿no? Que es diferente o es poco común en esos trabajos. Disposición de aceptar, sí, puede ser, ¿no? Disposición de aceptar el precio ecosistémico del recurso agua, no sé, puede ser. Entonces, eso justamente hay que buscar, ¿no? Transmitir en los títulos y en los resúmenes lo novedoso, lo nuevo, lo diferente de otros trabajos. Ya. Listo. Entonces, por recomendación de los revisores, eso a veces te podría jugar en contra o a favor, o a veces pareciera que es a favor, pero al final es en contra. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Ese trabajo que les mencioné anteriormente, de aquí, que nos observaron primero, que faltaba información y las figuras estaban de mala calidad, bueno, lo mejoramos, lo volvimos a enviar. Vean, 31 de agosto de 2016. Luego lo volvimos a enviar aquí. Vean la misma revista. Y el 12 de octubre de 2016 tuvimos una primera respuesta, ¿no? De la revisión. Una primera revisión. Bueno, nos dicen que el manuscrito podría ser considerado para publicación siempre y cuando se prepare una versión mejorada, ¿no?
con revisiones que aquí están detalladas. Bueno, una lista de comentarios, ¿no?, de los revisores. ¿Qué significa? Pues uno más o menos se pone alegre, ¿no? Dice, bueno, ya estamos con más posibilidades de que el artículo sea publicado. Porque si cumplimos con esas observaciones, pues el artículo va a ser publicado, ¿no? Así uno piensa eso, ¿no? Uno piensa que ya la hizo, ¿no? Así como decimos, ya la hicimos, ¿no? Pero pasa también casi frecuentemente, a nosotros nos ha pasado varias veces que en la segunda revisión nos rechazan. Por eso que no es ya lo último, ¿no? Es más probable, obviamente, que después de la primera revisión, si uno cumple las observaciones y te dan esas posibilidades de publicación, ya, digamos, hay una alta posibilidad de que te acepten. Pero no siempre pasa eso, ¿no? Entonces ahí nos dan 60 días de plazo para enviar una nueva versión. 60 días, ahora dan 30 días aproximadamente, ¿no? En ese momento, pues, nos dieron 60 días. 12 de octubre de 2016. Bueno, preparamos una nueva versión y lo enviamos a la revista. Vean, de octubre al 6 de enero de 2017, estamos hablando de unos meses más, de 3 meses más aproximadamente. Tenemos respuesta a una segunda revisión. Pero la respuesta nos dice, su artículo no puede ser aceptado para publicación. Vean, 3 revisores. Un revisor dice, todo ok, por mí todo está bien, el artículo debe ser considerado para publicación. Otro revisor dice, bueno, últimamente han salido varios trabajos sobre este tema, y hay algunas cosas que ya se dijeron. Bueno, como que le genera duda, no dice ni sí ni no. Si ustedes leen el texto, no dice su opinión, ¿no? Si publicaron, ¿no? Así como que le deja al editor la responsabilidad de decidir en base a su comentario. Y el último dice que un artículo similar ya ha sido publicado. Por los mismos autores, incluso dice así, por nosotros mismos, ¿no? Y deja aquí el enlace. Bueno, la referencia. Entonces vean, como que el editor pesó esta duda y pesó esta opinión, a pesar que veo una aceptación. Entonces, eso demuestra, pues, que los editores son los que deciden, ¿no? ¿Qué pesa más? Aquí, ¿qué opinión pesa más? Puede ser que uno opine por el rechazo y está bien fundamentado, y puede ser que dos digan, está todo ok. El editor ve que el rechazo está bien fundamentado y rechaza el trabajo, ¿no? Entonces, el editor es el que decide, por encima incluso de las opiniones de los revisores. Pero las opiniones sirven porque de alguna forma, si están bien fundamentadas, pues el editor toma una decisión, digamos, basada, ya fundamentada, ¿no? Ahora, pero nosotros creemos que esta revista Q1, ¿no?, que se basó en el editor se basó en esta opinión, que un artículo parecido, dice, para nosotros convencidos que nada parecido tiene. Y yo les muestro cuáles son esos dos. El revisor se refería a este artículo, que justamente había sido publicado también en otra revista, Q1, y se refería a la misma técnica, si bien es cierto, ¿ves? La misma técnica, pero en este caso se refería a todo lo que es calidad y seguridad en alimentos. Grupo de alimentos, carnes, frutas, hortalizas, algunos líquidos, etc. ¿No? Pero respecto a calidad y seguridad. Y en este es que había tanta información que decidimos partir la revisión en 2. Nada más, este artículo tenía 70 páginas y este artículo tenía 60. En formato artículo, si entramos a verlo, tiene 20 páginas cada uno. Entonces, es extenso, ¿no? Entonces dijimos, vamos partiendo en 2, ¿no? Y gran parte de la información fue a este tema y otra parte a este otro tema. Pero eran cosas diferentes.
porque aquí nos referíamos a contaminantes biológicos, a microorganismos, es decir, cómo la tecnología de imágenes hiperespectrales permite detectar microbios, permite detectar insectos, permite detectar plagas en los alimentos, ¿no? Entonces, era diferente. Y aquí nos abocamos a ver cómo la tecnología de imágenes servía para detectar criterios de calidad, ¿no? Referidos al color, referidos a la composición, referidos a los minerales, las trazas de pesticidas, etc. Era totalmente diferente. Pero bueno, esa opinión que era muy similar, pues pesó para que el editor nos rechace. Bueno, nosotros igual ese trabajo lo preparamos para otra revista, ya no Q1, sino Q2, y salió publicada ahí, ¿no? Siempre los trabajos bien hechos, si uno está convencido, pues se pueden publicar, ¿no? Solamente hay que buscar el lugar adecuado. Bueno, entonces ese es otro motivo, ¿no? de rechazo. Los revisores pueden pesar mucho, pero la opinión del editor es lo que pesa más. Pero los revisores pues fundamentan, ¿no? Y esos fundamentos podrían calar en la decisión de los editores. Bueno, esos son, digamos, los motivos de rechazo más frecuentes. Podrían haber otros motivos de rechazo que están asociados principalmente con la calidad de los contenidos. Entonces, hemos visto detalladamente cómo es que los contenidos se tienen que preparar para que los documentos no sean rechazados por esos elementos, ¿no? Si se le dice que el título tiene que ser conciso, informativo, que llame la atención, evitando errores, pues si alguien comete errores, ya está yendo contra la calidad del contenido, ¿no? Hemos visto estrategias, novedad en el título, cantidad de palabras, errores de claridad, de concisión, de sobreexplicación. Si lo cometen, pues estarían yendo contra esa calidad del contenido. Autores, aunque ese no es generalmente un motivo de rechazo, pero son motivos de retractaciones, ¿no? Si los autores no llegan a un acuerdo o no comunican, porque a veces uno solo toma la decisión de enviar el artículo y ahí hay varios autores, y esos autores recién se enteran después que el artículo se ha enviado, y a uno de ellos no les gusta en el orden que aparece, o no les gusta que alguien esté ahí si no ha participado, entonces comienzan a denunciarlo, ¿no? Denunciarlo significa, pues, escribir al editor, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con el orden que se ha enviado, ¿no? O no estoy de acuerdo que mi nombre aparezca ahí. Entonces, siempre los autores tienen que entrar en consenso para definir el orden en el que van a ir y quiénes van a ir, para evitarse esa posibilidad de que los artículos sean retirados o retractados. La firma única que también hemos hablado, ¿no? Los autores tienen que elegir una forma de aparecer en sus publicaciones y esa forma mantenerlas en el tiempo, en todas sus publicaciones. No variar. Y que esa forma única o esa firma única sea diferente a la que cualquier otro pueda tener. Como lo vengo diciendo, esto es una obra, y como en toda obra, uno se hace conocer en una forma. No es que voy a colocar mi nombre completo. Eso generalmente no aplica en publicación. Uno coloca una forma o corta o estratégica. Corta, un nombre y un apellido. Estratégica, juntando los dos apellidos con un guión. Son formas. Algunos colocan iniciales de algún nombre, de su segundo nombre. Algunos incluso, como hemos mostrado ejemplos, se cambian de nombre. ¿Por qué? Porque está permitido, ¿no? O sea, un cambio no tan radical, pero quitar una letra, colocar incluso, pero sí he visto, ¿no? Artículos con seudónimos, porque el autor al final en su ORCID dice, bueno, en mis publicaciones me voy a llamar de esta forma. Mi nombre completo es este. Vean que eso está permitido, ¿no? Porque es una obra. Entonces,
Claro que la mayoría, siempre la forma como aparece en sus publicaciones lo asocia a su nombre. Pero hay casos así extremos, ¿no? Que ponen seudónimos y de esa forma se hacen conocer. O a veces solamente su nombre, ¿no? Un nombre, una sola palabra. Bueno, es una cuestión de ser creativo también, ¿no? En cómo uno se hace conocer en las publicaciones. Bueno, la afiliación no se debe traducir, que no falte el nombre de la institución mayor, la institución madre, la Universidad Nacional de Trujillo, por ejemplo, pero eso no debe faltar, pero puedo colocar también la facultad, puedo colocar la escuela, puedo colocar un gabinete pedagógico, puedo colocar otras cosas, pero lo que no debe faltar es la institución que rankea, ¿no? Porque esa es la institución que sale en los rankings. En resumen, lo más importante de cada sección, lo más importante es la introducción, tiene que estar ahí. Contexto del problema, la importancia del estudio y el objetivo. Unas cuantas líneas. Lo más importante es la metodología. Lo más importante es los resultados. Y la conclusión más importante, ¿cuál es el aporte al conocimiento del estudio? En el resumen. Y siempre respetando el máximo de palabras. Eso es importante, ¿no? Respetar el máximo de palabras que la revista exige. No he visto revistas que no limiten el resumen en palabras. Entonces, toda revista lo que hace es colocar un máximo de palabras en el resumen. Hay que buscar ese dato. Palabras claves son descriptores, son lexemas, puede ser una palabra, puede ser dos palabras, pueden ser tres palabras. Lo que se sugiere aquí, que en su mayoría no estén en el título ni en el resumen. Ya hemos visto casos, ejemplos. La idea de utilizar esta estrategia es ser más visibles en los sistemas de información. Damos más posibilidad de que mis documentos sean más fácilmente encontrados en los sistemas o en las bases de datos. Entonces, por eso es estrategia, ¿no? Vean, yo tengo más posibilidades de ser encontrado, ser citado, si mis palabras clave no están ni en el título ni en el resumen. ¿No? Porque a veces buscamos lo fácil, ¿no? Copiamos las mismas palabras que están en el título, las mismas palabras en el resumen y estamos reduciendo nuestras posibilidades de ser encontrados. La introducción. 4 aspectos tienen que ir ahí. Contexto del problema, el porqué del problema, de dónde nacen las motivaciones del estudio. Luego, qué trabajos previos se han hecho buscando solución a ese problema. Luego, el autor tiene que ser capaz de detectar el vacío del conocimiento y decirlo. 2 líneas pueden ser suficientes. Y luego el objetivo que cubre ese vacío del conocimiento. Esa es la lógica de una introducción. Es simple. Solamente que lo difícil y lo complicado está aquí, ¿no? En contextualizar el problema y buscar bibliografía para fundamentar los trabajos que existen, buscando lo mismo que estamos buscando nosotros, pero obviamente nosotros lo hemos buscado de otra forma. Por eso que tiene que haber un vacío científico. Ahora, si no tiene un vacío científico, pues muchos trabajos no lo declaran, no lo dicen. El editor a veces tiene que esforzarse en buscar, y si no hay, pues en revista de impacto va a ser rechazado. ¿En dónde se pueden publicar? Sí se pueden publicar en revistas Latindex o en revistas no indizadas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, todo se puede publicar. Solamente hay que buscar dónde. Trabajos mal hechos, trabajos que no tienen vacío científico, que no cubren un vacío científico, pues hay muchas revistas Latindex y no indizadas donde se puede publicar. Bien hechas, a menos bien hechas, bien escritas, pues digamos, para darle buena cara, pues, a menos para comenzar por ahí, podría ser posible, ¿no? Pero publicar en revistas de impactos es importante extraer y comprobar y fundamentar que existe un vacío científico. Luego hablamos de metodología. Aquí
principalmente la pregunta que hay que hacerse es de que si con la información que ustedes están colocando en la metodología, cualquier otro puede reproducir sus resultados. Esa es la gran pregunta que se tienen que hacer. Entonces, porque a veces uno encuentra resultados y se pregunta, ¿y cómo obtuvo estos resultados? Porque va a la metodología y no está. Quiere decir que la metodología no es reproducible, ¿no? O a veces hay análisis que están en resultados y en la metodología no se dice cómo se hicieron esos análisis. Entonces la metodología no es reproducible. Además que para ser reproducible yo necesito colocar características, especificaciones de los materiales, de los equipos, de los instrumentos que se han utilizado en el estudio. Alguien dice, se utilizó una encuesta aplicada a 30 personas de tales características, pero la pregunta es, ¿y cuál es la encuesta? ¿Qué preguntas se hicieron? A ver, si en los resultados está, bien, ¿no? Uno puede inferir que las preguntas fueran esas y ahí están las respuestas, pero a veces ni está, ¿no? Ahora, el que hace un cuestionario, el que utiliza un cuestionario, o el que diseña un cuestionario, lo puede colocar. Si es corto, en anexos, si es extenso, como material suplementar. La revista lo publica. Porque alguien dice de repente, no quiero que mi cuestionario sea utilizado, divulgado. Entonces, paténtalo, ¿no? Porque la publicación científica es para evidenciar todo. Si no quieres que alguien conozca algo, pues patenta. La patente es proteger el contenido, proteger la investigación, proteger el nuevo conocimiento para sacar réditos económicos. Y es otra cosa, ¿no? También califica, la patente también tiene su valor, ¿no? Para el país, para la universidad, para el autor. Pero uno tiene que elegir, ¿no? Si va a publicar, pues es porque está dispuesto a evidenciar todo lo que sea necesario para que el estudio sea reproducible. Bien. Luego hablamos de resultados. Los resultados tienen que estar alineados a los objetivos del estudio. Siempre hay un hilo que uno debe seguir. Tiene objetivos que generalmente en el artículo uno no los declara, pero están implícitos en la metodología, en los resultados y en la discusión. Es decir, cualquiera que ve esos elementos se va a dar cuenta cuáles fueron los objetivos específicos del estudio. No es necesario declararlos, aunque hay que ver también que ciertas áreas prefieren que se declaren los objetivos específicos. Bueno, eso uno lo tiene que ver ya en su área específica, ¿no? Pero normalmente los objetivos específicos están implícitos en la metodología, en los resultados y en la discusión. En lo posible, usar tablas y figuras, desde la metodología incluso, ¿no? Una metodología es más entendida cuando yo coloco una figura, por ejemplo, una tabla. Los resultados son más claros, son más entendidos, son más didácticos, expresados de manera más didáctica, utilizando tablas y figuras. Repito, no solamente en originales, en revisiones incluso es más importante las tablas y figuras. Porque yo puedo extraer datos de la revisión para construir tablas. Puedo construir figuras tratando de esquematizar lo que está en palabras, ¿no? Eso le da mucho valor a los artículos. Luego dijimos la discusión, pues hay que interpretar, hay que comparar y hay que darle valor a los resultados. No solamente decir esto significa esto, que sube, que aquí hay un aumento, por esto, si esto lo comparamos con la literatura, tiene coherencia, o es diferente, por esto. No solamente eso, sino también cuál es el valor, para qué sirven esos resultados. ¿En dónde se pueden aplicar? En la práctica, ¿dónde servirían? ¿Cuáles son los beneficiarios?
Es decir, no solamente es decir, pues esto significa, es mayor, menor, sino también, ¿y eso qué tiene que ver ya en la práctica, en un beneficio futuro? Como hemos visto ejemplos, pues es importante llegar a este nivel. ¿Por qué? Porque hace que el artículo sea más citable, ¿no? Esto es importante para hacer un artículo más citable. La mayoría no lo hace, pero los autores que son más citados toman esto como algo importante, ¿no? Hay varias claves para hacer el artículo más citable. Como hemos dicho, por un lado están las palabras clave, porque las palabras clave, pues, te dan más posibilidades de ser encontrado. Aquí, ¿no? Bueno, aquí no está, pero aquí está, ¿no? Las palabras clave. Esto, las palabras clave, da más oportunidades de ser encontrado. También lo que pongas acá al final de la discusión es muy importante. Y también en la conclusión, principalmente esto, recomendaciones. Porque esto, conclusión general, resultado, bueno, es colocar en forma sintética los principales resultados del estudio, siempre enfocados en los objetivos del estudio, pero además cuál es el aporte, beneficios. Es como que este valor colocarlo en forma más concreta. Y sí tiene gran valor colocar al menos una recomendación de estudio futuro. Eso hace también que el artículo sea más citable. ¿Por qué? Porque muchos están buscando justamente recomendaciones que los autores dejan. Incluso las revistas de mayor impacto te obligan, o en todo caso, observan si no hay alguna recomendación. Entonces es muy importante llegar a eso, ¿no? Ya que en el artículo no existe un capítulo de recomendaciones, es en conclusiones donde se podría colocar ese aspecto. Bueno, luego algunos elementos que tienen que ver con agradecimientos a personas, empresas, instituciones que aportaron al estudio. Es muy importante esto, ¿no? Personas o instituciones que aportaron. Es decir, si no hay aporte, no deberían aparecer en agradecimientos. A veces en las tesis uno agradece a todo el mundo, ¿no? Hay aporte para el estudio, estamos hablando aporte al estudio, ¿no? No que el secretario porque me ayudó a hacer un trámite, no aporta al estudio. No porque de repente el familiar soportó 5 años de estudio. No está aportando el estudio, decía, específicamente al estudio que se hizo. A la formación puede ser, ¿no? Pero no al estudio. Entonces, es importante que en artículos científicos se agradezcan solamente a personas e instituciones que algún aporte hicieron al estudio. Por ejemplo, me ayudaron a traducir. No amerita autoría, amerita agradecimiento. Me apoyaron económicamente para hacer un entrenamiento con un equipo. Bueno, amerita agradecimiento y no merita autoría. Me compraron un libro porque ese libro permitió tener información para fundamentar el estudio. Bueno, también, ¿no? Podría ser. Y las referencias bibliográficas que se relaciona con el control de citas, todo lo que está citado tiene que aparecer en la bibliografía. Todo lo que está en la bibliografía tiene que haber sido citado. Y para eso, pues, los gestores bibliográficos sirven mucho para controlar esto y minimizar los errores. Y siempre respetando el estilo de la revista elegida, ¿no? Esto es clave, es ley. El estilo a veces no está en las instrucciones para autores. En algunas sí, pero en la mayoría de los casos no está. ¿Qué hay que hacer para conocer el estilo de una revista? Hay que ingresar a la revista, hay que descargar artículos previamente publicados y hay que ver algunos aspectos de estilo. Puntos, negritas, tamaños, tablas, ¿no? Aunque las tablas sí, ¿no? Las tablas generalmente en las revistas colocan modelos de tablas, modelos de figuras,
pero algunos aspectos no están en la guía para autores. Entonces, eso va a hacer que el documento tenga mayor calidad en su contenido y va a tener más posibilidades de ser aceptado. Cuando un editor ve un documento que tiene calidad de contenido, hay más probabilidad que diga, este trabajo tiene potencial de publicación. Obviamente, el segundo aspecto, y posiblemente de más peso, sea el grado de novedad, siempre y cuando sea una revista de impacto. Pero si tengo calidad de contenido y voy a una revista de bajo impacto, va a ser papadita, como decimos, ¿no? Va a ser fácil publicar los documentos. Porque, digamos, la novedad no es tanto de peso, ¿no? En revistas de bajo impacto. En revistas de alto impacto, sí, ¿no? Buscan grado de novedad superlativo. Muy bien, y como dijimos también, esto pues se puede hacer de poquito a poquito, gateando, caminando, ir creciendo poco a poco, o también corriendo, ¿no? Corriendo significa pues desde la primera publicación me enfoco a revistas de alto impacto, o a revistas de impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la exigencia que me pongo, o porque es la exigencia que me pone el programa de maestría, doctorado que yo estoy haciendo, y para eso pues se requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, porque si no tengo tiempo, dedicación, pues voy de a poquito, ¿no? Y a veces muy lento. Para tener una publicación, pues de repente 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Entonces ya depende de cada uno, ¿no? Depende de cada uno que genere su propia estrategia de cómo producir conocimiento. Los que estamos aquí, supongo que todos están inmiscuidos con procesos de investigación. Si estamos en una universidad, pues es obvio, porque los que estamos en una universidad, pues estamos obligados de alguna forma a producir conocimiento. La ley dice que es la función más importante que hay que hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues, producir conocimiento no significa solamente investigar. Producir conocimiento significa evidenciar, dejar el conocimiento para otros, ¿no? Y eso significa publicar documentos, difundir lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, eso implicaría, pues, que hay estrategias que cada uno, en función de sus necesidades, en función de sus tiempos, tendría que generar, ¿no? Tendría que planificar y, pues, lograr llegar a esos productos. Muy bien, hasta aquí llegamos. Vamos a ver si hay preguntas, porque dejamos tiempo para preguntas y también para la clausura del evento y para algunas instrucciones finales respecto a lo que viene, ¿no? Bien. A ver. A ver, Cristina Sánchez de Orrueto pregunta, ¿quién tiene más peso, el editor o el revisor para rechazar un artículo? ¿Quién tiene más peso, el editor o revisor? Bueno, siempre el editor. El editor es el dueño del proceso. Es el dueño de la revista. Es como dijera, ¿no? En una casa, bueno, ¿quién tiene más peso, no? El papá o la mamá o otro que viene a opinar, es externo. Los revisores son externos. Yo llamo a un externo que es experto y le pregunto, ¿sabes qué opinas de esto? Nada más. ¿Quiénes deciden? Los dueños, ¿no? Los dueños de la casa. El editor es algo así, el dueño de la casa. Los revisores son externos, expertos, les pido opinión, pero el que decide es el editor. Obviamente, los revisores como expertos, pues, tienen la posibilidad de fundamentar un rechazo o una aceptación, y el editor podría tomar posición de esa fundamentación o no también, ¿no? Porque va a tener su propio punto de vista.
Wilfredo Tello dice, Ciencia Agropecuaria es una revista híbrida. No exactamente, aunque podría decirse que sí, ¿no? Porque depende, como dicen las instrucciones para autores, que si la calidad del contenido está en inglés y hay también aporte de investigadores externos, pues es exonerada, ¿no? De cualquier pago. Entonces, se da esa opción si ustedes ven en las instrucciones para autores. Y si está bien calificada, ¿no? Entonces pasa mucho eso de que los artículos se exoneran de pagos. Scopus dice, en Scopus permiten 6 a 10 autores. No es cierto, no es cierto. Hay muchos documentos en Scopus que tienen 100 autores. Hay documentos que tienen 20 autores. No es cierto. Solamente algunas pocas revistas limitan la cantidad de autores en los artículos. Pero, ya le he dicho, siempre teniendo en cuenta que la cantidad de autores esté de acuerdo al contenido, pues, ¿no? Si estoy haciendo un trabajo que no amerita que tenga 6 o 10 autores, pues podría ser observado también ese aspecto, ¿no? Entonces, a algunas revistas no les interesa, ¿no? He visto artículos con 20 autores y en realidad el contenido no amerita que hayan 20 autores. Pero algunas revistas sí. Porque eso de alguna forma implicaría que hay mala práctica en incluir autores, o hay autoría de regalo, ¿no? Entonces, no están cumpliendo, los autores no cumplen con cumplir, vale la redundancia, los criterios para ser autor, o las características de autoría. El profesor Luis Pola pregunta, si un autor y coautores trabajan en una misma área o disciplina, ¿buscar la novedad podría estar relacionada con romper paradigmas? Sí, bueno, yo creo que todo aspecto que tenga que ver con novedad es salir de lo común, ¿no? Es ver lo que otros no ven. Es cambiar el chip, como decimos, ¿no? Es hacer una cosa de otra forma. Y eso es romper paradigmas, ¿no? O sea, sí está asociado con eso. Marta pregunta, ¿cada revista tiene sus propios requisitos? ¿Requisitos sobre qué será? En realidad hay requisitos para todo tipo, ¿no? Pero sí es cierto, cada revista tiene requisitos diferentes, que se podrían parecer a otras revistas, puede ser, pero cada revista es única. Si son revistas de la misma editorial, incluso se podrían parecer en algo, pero en algo también difieren. ¿Por qué? Porque entra a tallar la mano del editor. Cada revista tiene un dueño, ¿no? Una revista tiene un editor, y el editor coloca su marca en la revista, ¿no? Entonces, y va a haber alguna diferencia en algo. Por eso siempre es importante ver el estilo de los artículos previamente publicados en una revista para tener mejor idea, ¿no? ¿Cuándo termina el curso? Dice Ronald. Está preocupado porque termina el curso. Ahora termina, Ronald. Por fin. Wilfredo Tello dice, las recomendaciones se entienden como propuestas a futuro que se pueden plantear para posteriores trabajos de investigación. Sí, es eso. Es eso. Generalmente, esas recomendaciones que uno deja en el documento es porque uno ya los está pensando hacer y los transmite para que otros también que quieran inmiscuirse en esa misma temática lo puedan hacer. Y eso hace que el documento sea más citable porque si se meten más autores en ese tema, van a citar ese trabajo por la recomendación que están dejando. Entonces, generalmente lo que hacemos es proponer cosas que nosotros estamos pensando hacer en el futuro respecto a esa temática, ¿no? Entonces, está amarrado.
Fran Velázquez levantó la mano, ¿puede activar su audio? Sí, buenas noches. Sí. Una pregunta, por favor. Sí. Respecto a las referencias, a las citas, ¿cuándo se considera que el artículo tiene una cita? ¿Cuando aparece en otro artículo que es publicado en una revista científica también? ¿O el solo hecho de entrar, por ejemplo, a Internet, ubicar una referencia que nos interesa y utilizarlo en un trabajo, en una monografía X, por ejemplo, que se usa en la universidad, el hecho de hacer eso ya se considera citado? Sí, sí. La cita significa que el trabajo que está publicado en algún lugar ha sido referenciado o aparece en la bibliografía de otro estudio, que puede ser una página web, puede ser una tesis, puede ser una carta X, etcétera. Cualquier medio, incluso una empresa, por ejemplo, una empresa, a nosotros nos llamó la atención un artículo publicado en Ciencia Agropecuaria fue tomado para que una empresa lo coloque como parte de sus mecanismos de mejora. Y lo cita, ¿no? Ahí, ¿no? Dice opciones de mejora en el proceso tal, basado en el estudio de tal, ¿no? Que estaba publicado en la revista. Todo lo que aparezca referenciado es una cita. Ahora, la diferencia de citas nada más estaría en función de la base de datos. Por ejemplo, si yo digo citas que tiene el artículo en Scopus, se basaría solamente en citas de documentos que han sido publicados en Scopus y han citado ese documento que también está en Scopus. Entonces vean, quiere decir que para la base de datos Scopus solamente aplican las citas que se generan en la misma base de datos. A diferencia del Google Académico, que pues va a tomar de todo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hemos visto en Google Académico que las citas que va tomando los documentos que colocamos en el perfil es en base a todo lo que se genera en la web, ¿no? Obviamente la web, porque si no está en la web, es decir, si solamente estuvo en un documento escrito, no lo va a tomar. Por más que haya una cita, en una tesis, por ejemplo, que no aparece en la web, pues esa cita no va a aparecer, ¿no? Porque ahora todo es digital o electrónico. Bien, gracias, doctor. Ok. Adolfo Guerrero dice, un artículo escrito para la biblioteca, por ejemplo, ¿se podría publicar en una revista? Escrito para la biblioteca. Bueno, entiendo de que tal vez no se publicó. Si no está publicado, no queda claro, dice, o algún repositorio, bueno, si está digitalizado y no es una revista, lo puede publicar en una revista. ¿Por qué? Porque, digamos, estar en la biblioteca, un repositorio, no es digamos, una revista científica. Hemos dicho, incluso, por ejemplo, la tesis está en el repositorio, no se considera una publicación. Más bien, las tesis se busca publicarlas, ¿no? Los contenidos, obviamente. Los contenidos de las tesis se busca publicarlas. Tampoco se sugiere que, pues, así el contenido del mismo documento que está en el repositorio de la misma forma se publique. Bueno, ¿por qué? Porque tengo que mejorar, pues, ¿no? Lo que está en el repositorio es de una calidad. Lo que va a ir a una revista científica es de otra calidad. Lo que no cambia son los resultados, pero el resto tengo que darle buena cara, ¿no? Título, resumen, etc. Entonces, y también el riesgo de que algún editor pues pase el turno y diga, pues sabe que esto no lo podemos publicar porque hay 90% de similitud, porque ese trabajo está en el repositorio. Puede pasar porque hay editores que pues hacen eso y desconocen, principalmente en Latinoamérica, en Perú, que hay desconocimiento también en ese tema. Pero un editor
Un editor de revistas de alto impacto no usa Turnitin, usa iCritic, y lo que hacen es comparar el artículo con otros artículos científicos, no con los repositorios. Ok. Bien, Ana María Guevara Vázquez dice, en el caso de los artículos que ya están considerados para ser publicados en el año 2023 e incluso 2024, ¿cómo sería para la citación? Si aún no se está en el año futuro, ¿no se podría citar aún? ¿Se perdería la oportunidad de ser citados? Bueno, sí se puede citar porque justamente las revistas aceleran la publicación anticipada porque quieren que sean citados. Ese es digamos, el significado o el sentido de adelantar publicaciones. Porque quieren que lo citen. Entonces se pueden citar. No sé por dónde he leído que no se pueden citar. Lo único que podría pasar nada más en algunas revistas, es que dicen, si los artículos están impresos, todavía no se deben citar. Podría pasar en algunas revistas, ¿no? Que no aceptan artículos impresos. Pero si el artículo de 2023, 2024 ya tiene volumen, tiene numeración y paginación, ya no es impreso, se puede citar. No sé si me dejé entender en ese. Por ejemplo, podemos entrar después de las preguntas a la base de datos y ver eso, pero sí hay hay esa posibilidad, ¿no? De saber. Pero Aldave pregunta, ¿existe un límite anual de artículos a publicar por parte de un autor? No, que yo sepa. Hay autores que publican un artículo al día, o más. No sé cómo lo hacen, pero conozco de algunos que tienen más de 300 artículos al año, ¿no? Entonces, si sacan la cuenta, es un artículo diario. Y en revista de alto impacto, ¿no? Entonces, no hay límite. María Ayala pregunta, bueno, está agradeciendo, ¿no? Por el curso. Gracias también. Ronald, también, ya. Listo, gracias. Luis Pola, gracias. Listo. Maribel, gracias. Bueno, hay muchas personas conocidas, algunas no, pero gracias por las palabras. Y lo más importante va a ser que lo apliquen, pues, ¿no? Porque a veces las palabras se lo lleva el viento. Los resultados sí tienen que ver, ¿no? Hay que esperar que nuestras universidades, pues, despeguen un poco más. Están moviendo bien, pero como hemos visto, hay universidades que están a mayor velocidad, ¿no? Nos están dejando atrás. Ya sí creo que ya se quieren ir. Muchas gracias por dedicar tu tiempo. Gracias, Catherine. Ya. Aquí hay otra pregunta, Saúl. ¿Cuál considera usted los principales retos para que las universidades para formar en investigación? Veo muchos esfuerzos en pregrado, pero en el posgrado, al ser menos tiempo de estudios, formar y publicar cuesta un poco más. ¿Qué estrategias plantearía? Bueno, yo les comenté que normalmente las publicaciones que yo he colocado aquí como ejemplos, lo hacemos como estudiante de pregrado. Y si ustedes se dan cuenta de la particularidad del pregrado, es que están a dedicación exclusiva. Ese es un tema, ¿no? ¿Por qué trabajamos con estudiantes de pregrado? Porque los estudiantes de pregrado, pues, están a tiempo completo. Diferente a los de posgrado, ¿no? A los de posgrado le planteamos algo y se asustan, no tienen tiempo, no cumplen. Entonces, la mayoría de los ejemplos, publicaciones que tenemos es con estudiantes de pregrado, son tesis de pregrado,
o estudiantes desde el sexto ciclo que los formamos para eso, ¿no? Entonces ahí estrategias, pues prácticamente tiene que ver con ver formas de que aquel que estudia un pregrado o un posgrado, en este caso, tenga tiempo. ¿Y cuándo va a tener tiempo? Pues cuando sea becado, ¿no? Cuando haya financiamiento para que el estudiante de posgrado se dedique a tiempo completo. Como pasa en Brasil, Chile, Colombia, que están despegando en investigación, es porque han adoptado esas estrategias, ¿no? Tener estudiantes a tiempo completo exigiéndoles dedicados a investigación. Un caso concreto, por ejemplo, la Facultad de Farmacia, aquí en la UNT, que gana un financiamiento para becar a un grupo de estudiantes que han estado exclusivamente dedicados a investigación. La Facultad de Farmacia ha publicado un montón de documentos de sus trabajos de investigación que han venido haciendo en estos últimos años. Entonces, es un claro ejemplo de una estrategia clara, ¿no? Además de la formación, de la capacitación, además de los recursos, tanto económicos como infraestructura, equipamiento que debería tener una institución, pues está el tiempo. Creo que aquí el cuello de botella es tiempo, ¿no? El tiempo que debemos dedicarle a la investigación y a la producción científica. Alfredo Leonidas tiene una pregunta. Dice, con respecto a las citaciones, he visto que a veces cuando se quiere citar un artículo, en la parte donde se deben poner las páginas, solo se pone en la primera y no hasta qué página aparece el artículo. A veces se quiere citar un artículo en la parte donde se deben poner las páginas. Solo se pone en la primera y no hasta la página que aparece el artículo. No sé, se refiere tal vez a la referencia bibliográfica, que hay revistas que no colocan página, inicio y término al artículo. Solamente le colocan un número, que no necesariamente es la página inicial, sino que identifican a cada artículo con un número. Entonces, hay revistas que no tienen página, inicio y término, solamente tienen un identificador. Y ese identificador aparece en la referencia, no son páginas. Tal vez se refiere a eso, ¿no? No me quedó clara la pregunta, pero parece que es esa es la intención. Gracias, gracias. Gracias, Educa, sí, por el esfuerzo, por el tiempo también, la plataforma. A veces falló, nos falló, pero va a mejorar. Yo estoy colocando, ahorita he estado colocando todo el material, voy a cumplir con eso, voy a dejar todo el material ahí en la plataforma, supongo que van a tener un tiempo, si quieren descargarlo, los videos y todo, pero vamos a cumplir con eso, ¿no? Y por otro lado también el examen que está pendiente, seguro que Iliana le va a comentar también eso. Vamos viendo aquí los comentarios a ver si hay algo más. Luigi dice, el que tira, tira, como se dice de manera popular. Claro, para tirar pues hay que saber, hay que aprender, hay que leer los videos o hay que ver los videos si no han estado aquí. A ver, listo, gracias. Las grabaciones todas están en el aula, ¿no? Sí, muchas gracias, listo. Sí, ya, por eso. Pase alguna preguntita del examen, dice. Bueno, miren, en realidad todavía ni tengo en la cabeza el examen, porque como quedamos postergando, también me he despreocupado de hacerlo. Pero yo estoy viajando el sábado a Chile y posiblemente me tome un tiempo el lunes, domingo de repente para hacer el examen, para pasar el enlace. Pero todavía no las tengo. Si no, alguna le diera pistas, pero no se preocupen, va a ser de lo que hemos dicho, ¿no? Siempre digo, va a ser de lo que hemos hablado aquí, ¿no? Si han estado atentos, 20.
Ya, eso es la idea, aplicar las enseñanzas. Sí, listo. Excelente. Excelente. El material no sé hasta cuándo, ya Educa seguro le va a comunicar hasta cuándo tendrán acceso al material. Ya. A ver, dice compartir. ¿Podría enviar mi artículo que presentaré a Scopus para que lo revise? Bueno, miren, yo recibo, no les miento, una cantidad de correos importante, ¿no? Al día, pues, unos 50 correos más o menos. De alguna forma, respondo, ¿no? Respondo, y para responder, tienen que ser claros con lo que quieren. Porque a veces me envían, me dice el profesor, le envío mi documento para que lo revise y me opine, pero le digo, ¿y quién eres, no? ¿De dónde hay un compromiso? No sé. Me pueden decir, por ejemplo, yo he sido estudiante, ¿no? De Educa, en su curso y tal, o sea, dar alguna explicación, ¿no? Porque cuando me envían así, comienzo a responder y solamente pongo un signo de interrogación porque no sé de qué se trata. Traten de ser más explícitos en los envíos, pero sí, generalmente respondo, aunque a veces me demoro, pero respondo. ¿Cuál es el impacto de esos trabajos? No sé cuál trabajo se refiere. Por sus enseñanzas. Ya, gracias. Con 3 o 4. Trabajos de investigación con 3 o 4 años de antigüedad. Pueden ser publicados todavía. También lo dijimos en algún momento. Se pueden publicar siempre y cuando. Dos cosas. Hay dos requisitos ahí. Uno de ellos es de que el tiempo no sea una variable de estudio. Porque si el tiempo es una variable de estudio e influye en los resultados, pues, por ejemplo, un estudio agrícola donde el tiempo influye mucho, el clima cambia, entonces el cambio climático, pues, ahora tal vez provoca resultados diferentes a lo que provocaba hace 3, 4, 5 o más años atrás, ¿no? Y además que las revistas científicas, cuando ven que un trabajo fue hecho, dicen, tienen que decir, porque el tiempo, como es algo clave en el estudio, lo ven ese tiempo y posiblemente la respuesta sea que, la dinámica de los sistemas cambian y como esto se ha hecho hace 4, 5 o más años atrás, pues la dinámica hoy posiblemente es otra. Por lo tanto, sus resultados no aplican en la actualidad. Puede ser. Ahora, ¿cuándo sí se podría? Cuando un estudio se ha hecho bajo situaciones controladas, en un laboratorio, por ejemplo, donde no interfiere el tema tiempo. Pero ¿qué tienen que hacer ahí? En ese caso, tienen que demostrar que ese trabajo hecho hace 3, 4, 5 o más años atrás, todavía hoy cubre un vacío en el conocimiento. Esa es la clave, ¿no? Si quieren publicar hoy un trabajo de hace algunos años. Entonces, está en la revisión de literatura para fundamentar la introducción, colocar antecedentes y colocar un vacío científico que hoy todavía existe. Ya está, el examen del módulo lo vamos el martes, ahorita lo vamos a decir. Gracias. 3 exámenes aprobados. Sí. Bueno, si tienen 3 exámenes aprobados, como dijimos, ya están aprobados. Esa era la condición también que hay, ¿no? Hay algunos. Banco de preguntas. El examen va a ser solamente de este módulo. Claro que hemos estado, evaluaciones son ya. Acá hay otra pregunta de Marta. ¿Cuál es el impacto de los trabajos de investigación publicados en las revistas indizadas? ¿Cuál es el impacto de los trabajos de investigación? Bueno, hay un poco la duda de la pregunta, pero habría que
primero aclarar, ¿no? ¿Qué es una revista indizada? Es una revista que ha pasado por un proceso de evaluación en una base de datos. Y los niveles de indización hay desde índice de bajo impacto a índice de alto impacto. Un índice de bajo impacto, por ejemplo, es Latindex. Un índice de alto impacto, por ejemplo, es Scopus o Web of Science, ¿no? Entonces, si un artículo ha sido publicado en un índice de alto impacto, quiere decir que el trabajo también es de mayor impacto. Ahora, dentro de la misma base de datos, por ejemplo, Scopus, hay cuartiles. El cuartil 1 es el cuartil donde están las revistas de mayor impacto. Si usted publica un artículo ahí, su artículo tiene una probabilidad de ser de mayor impacto. Entonces, hay una relación, ¿no? Supongo que a eso se refiere la pregunta. Hay una grabación que está fallida, no sé cuál, seguro de repente. Ya, gracias. Sí, habrá sustitutorio. Tal vez, bueno, eso ya coordinamos después del martes, de repente ahí viendo las notas de lo que salen, no sé, ya con Educa tendríamos que coordinar eso. Pero el examen es de este cuarto módulo nada más, ¿no? El del martes. Bueno, sobre el certificado ya se dijo, todos tienen un certificado de asistencia, ¿no? O sea, aquellos que han cumplido con la asistencia. Ahora, este de notas solamente es en función de aquellos que aprueban, ya con sus módulos aprobados y con su nota. Ya está. Una consulta, bueno, el examen. No sé. Recuperación. Tips. Ya no haga examen, mejor. No están obligados a dar el examen, ¿no? Porque ya todo lo que... ¿Qué pasó? No hay obligación de dar el examen porque todos los que han cumplido con la asistencia tienen su certificado ofrecido por Educa. El que aprueben los exámenes solamente es digamos, es una modalidad para tener un certificado, digamos, con mayor componente, ¿no? Que es aparecer los módulos y aparecer notas, ¿no? Le da mayor, digamos, un certificado de mayor peso. Ya es que hay que cumplir con el examen para ser serios. Ya, impacto en la sociedad. En la sociedad. Claro, en la sociedad, ahora el impacto de las publicaciones, lo que pasa es que generalmente el impacto se mide con las citas. Pero es cierto de que aparecen métricas alternativas que tratan de medir el impacto en la sociedad. Las métricas alternativas están basadas también en una especie de citas, o menciones en redes sociales, por ejemplo. O qué tanto, por ejemplo, alguna base de datos, lo que hacen es qué tanto un trabajo se utiliza para una patente. Ya una patente es algo utilidad, ¿no? Que va a llegar a un mercado, una fábrica, entonces también hay esas métricas, ¿no? Pero, digamos, la métrica, como ya le hemos indicado, de excelencia de las citas. Nos gusta o no, pero se está tratando también de generar esas otras métricas para ver el impacto en la sociedad. Ya, los mensajes no acaban. Vamos a ver solamente si hay preguntas. Todos están preocupados por el examen. ¿Por qué el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación? Bueno, en realidad yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque para escribir, para crear figuras, hay que ser imaginativo, ¿no? En realidad se busca eso ahora en las publicaciones, que sean creativos. La imaginación es muy importante. No solamente el conocimiento, ¿no? Conocimiento yo puedo escribir, pero si no soy creativo, ahora es más difícil publicar. Creativo también para
para hacer un experimento, para redactar, para transmitir mis ideas. Tiene que ver mucho. Ya está. Listo, creo que acabamos. Aquí está Vicente Heriberto, ha colocado un testamento ahí. Según el ranking QS, la UNT se ubica en el primer puesto a nivel nacional, lo que implica que se está cumpliendo de manera progresiva con las exigencias. Conoce usted ese plan, ¿verdad? Bueno, QS, ¿no? QS no está en primer lugar, la UNT fue en el ranking Simago. En QS está en el 14º, me parece. Pero el QS, digamos, es un ranking que se hace en base a encuestas, ¿no? En base a encuestas a empresarios, estudiantes, a egresados, etc. Y a veces hay universidades que no envían su encuesta y no aparecen, ¿no? No aparece en el ranking. Bueno, es un ranking importante, ¿no? Pero está basado en encuestas. Donde se pondera también la investigación, la producción científica. También tiene gran peso. Caminos, ya, listo. Bueno, con eso, entonces terminamos. Ahorita Educa va a tomar la palabra. Y muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, profesor Siche. Gracias por su tiempo, por su predisposición, por su tolerancia con todos nosotros, conmigo, sobre todo, que siempre le estuve molestando en cada momento que necesitaba algo, por la paciencia que ha tenido con todos y cada uno de nosotros. Gracias a los participantes por haber estado siempre atentos al ingresar a cada una de las sesiones, por estar preocupados con el tema de sus asistencias, de los exámenes al momento de rendirlos. Estoy segura de que han podido adquirir todo el conocimiento que el profesor ha venido departiendo en cada una de las sesiones. Nuevamente, profesor Siche, muchas gracias. Estoy segura que no será el único curso que vamos dictando en conjunto o en organización con el Vicerrectorado de Investigación. Estamos preparando otros cursos que estoy segura van a servir de mucho para todos nuestros docentes UNT y para los docentes visitantes también. Gracias nuevamente. Ahora les voy a informar respecto al tema, las preguntas que iban aquí en el chat del Zoom. En primer lugar, para comentarles, el examen se va a tomar el día martes. Van a ingresar todos a la misma hora, 7 de la noche. No nos va a tomar mucho tiempo porque, bueno, habrá un pequeño protocolo donde el vicerrector de investigación se va a tomar unos minutos para dirigirse a todos ustedes. También de la Oficina de Ética e Investigación, y también estoy segura que el profesor Siche nos va a acompañar, ¿verdad, doctor? Va a ser solo un momentito, y una vez culminado esto, ya se les enviará el enlace para que puedan desarrollar el examen. Ahora, el certificado se va a expedir en 10 días hábiles después del martes. Las clases, las grabaciones como los PPT se encuentran en el aula virtual y van a estar por un lapso de 3 meses. Sin embargo, nosotros vamos a remitir en un enlace Drive todas las grabaciones de las clases para que ustedes los puedan tener en un archivo y disponer de ellas cuando lo crean necesario. Los PPT sí los descargan y ustedes los guardan ya pues, en su dispositivo que crean conveniente, ¿no? No sé si, Javier, si activas el audio, si tienen alguna otra pregunta, porque creo que eso es lo más importante, y está el tema del certificado. El examen lo van a rendir el día martes, y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta adicional. Hola, Ileana, una pregunta, por favor. Sí, diga. Luigi Castillo, de la Universidad Nacional de Frontera. Una pregunta, ¿el certificado saldrá por el número de horas y créditos que originalmente se había mencionado al inicio? Así es, así es. Y si Si mal no recuerdo, son 14 créditos
Así es. Porque también la resolución que autoriza el evento así lo indica, tal cual Vale, va. vale. Así Vale. es. Y el tema de las notas, ¿cómo iría? Ya es adicional. Claro, como el profesor Siche lo había mencionado, para todo aquel que ha aprobado irá con nota su certificado. De lo contrario, solo irá como participante y en la parte reversa del certificado, pues nota no se especificará. Simplemente va como asistente en el curso tal, ¿no? De Y para los investigación. que tuvimos un exceso de tiempo y no pudimos enviar el segundo examen. Vamos con el doctor Siche, voy a coordinar por interno cómo es que podemos hacer, si es que se va a realizar un examen sustitutorio de recuperación o como queramos llamarlo, para todos aquellos que salieron con nota desaprobada o que no llegaron a enviar en el determinado tiempo que se les otorgó el examen, ¿no? Vale, Eso ya les gracias. estoy comunicando por correo electrónico y también por el grupo de WhatsApp. Excelente, muchas gracias. Buen trabajo, muchas gracias. Muchísimas Adiós. gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Soy la doctora Cecilia Romero de la Universidad Nacional de Trujillo. Quería preguntar si es que el examen el día martes podría ser a las 9, porque como ya terminábamos oficialmente nosotros el día de hoy, yo estoy comprometida académicamente con otra actividad. Entonces no quiero perder la oportunidad de poder dar el examen. O de repente si nos dan un tiempo abierto, no lo sé, ¿no? ¿Qué opción podría ser, no? Lo que se Gracias. había programado es, doctora, buenas noches. Sí, lo que se había programado es de que a las 7 todos ingresamos al aula. A las 7:05 a más tardar, nos tomará unos 10 minutos como máximo. Las autoridades de la universidad que se van a dirigir a ustedes, bueno, a todos nosotros, porque probablemente nos tengan novedades también sobre los cursos que se van a desarrollar en adelante. Y luego se les enviaría el enlace Drive para que ustedes puedan desarrollar el examen, que no les va a tomar más de 20 minutos, ¿verdad, doctor Siche? Para que lo desarrollen. Que Cierto. sería más o menos una media hora en total. Sí. Sí, yo creo que podrían hacer un esfuerzo, ¿no? De si hay alguna otra actividad, pues posponerla una media horita para que entren a esa hora, porque la mayoría creo que está opinando que sea a las 7, ¿no? Entonces, un poco respetando lo que diga la mayoría. Y conforme hemos venido trabajando, ¿no? En ese horario. Sí, por los comentarios todos están o la mayoría está de acuerdo en que sea a las 7 de la noche. ¿Alguna otra pregunta? Disculpen que sea insistente, lo que pasa es que a mí particularmente se me complica, o de repente, como ustedes dicen que sería 7:30, ¿no puede ser a las 8 en todo caso? Mejor sería a las 8. 20 minutos. Que sería media hora después nada más, ¿no? Si es que se pudiera, pues lógicamente, gracias. ¿Me A permite, por favor? las 7 inicia la sesión, como les vuelvo a mencionar, a más tardar a las 7:15 de la noche se estaría enviando el enlace para el examen. Ya se ha programado de esa manera, la mayoría está de acuerdo por lo que estoy leyendo, así que quedamos de esa manera. Sí, porque si no, nunca llegamos a un acuerdo. Siempre va a haber alguno que otro que no. No, así es. Con el tema del horario se establece de esa forma. A las 7 todos ingresamos, nos tomará como 15 minutos el tema protocolar y luego continuamos con el examen. Y allí te estaría culminando todo. Buenas noches. Disculpen, con respecto a las clases, manifestó que nos iba a dar en un drive. ¿Cómo Sí, lo van a hacer? les vamos a notificar en un archivo Drive, les vamos a notificar todos los enlaces de las clases para que los puedan ver en YouTube. Hagan en WhatsApp o en nuestros correos. Por correo electrónico y al grupo de WhatsApp vamos a enviar el archivo. Como siempre lo hacemos con el enlace. Sí. ¿Alguna otra pregunta que ya no tenga que ver con el tema del horario porque ya quedó establecido? Ya.
Buenas noches. Las grabaciones en el aula virtual. Hola. Para la persona que preguntó el tiempo que se van a encontrar las grabaciones en el aula virtual, yo les había mencionado, van a estar por un lapso de 3 meses en el aula virtual. Luego ya el aula se cierra. Es por ello que nosotros les vamos a enviar ya por interno el enlace Drive para que ustedes puedan disponer de las grabaciones. Los PPT se encargan cada uno de ustedes de descargarlo, porque eso sí se puede del aula. Certificado no desaparecen todas las notas. No, en el certificado solo va a aparecer una nota. Se va a promediar las 4 notas. Solo aparece una. Sí, al parecer ya no hay más preguntas. Nos vemos el día martes a las 7 de la noche. Profesor Siche, no sé si todavía está. Le agradezco nuevamente a todos ustedes también por su tiempo y nos vemos el día martes. Gracias. Sí, muchas gracias. Éxitos. Cuídense. Nos veremos. Buenas noches. Muchas gracias. La foto. Así el examen. Una fotito. La foto. A ver. Los que pueden, si activan su camarita para tomar una foto y poder colgarlo en nuestra página. Dice que no puedo iniciar el video. ¿Cómo es? ¿Ustedes abren la cámara? No, sí se puede, porque lo están haciendo la mayoría. Aquí a mí me sale no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. De repente, a ver. A ver, un segundo para revisar. Tome la foto. Sí, no me la pierdo. Sí está activado, profesora. Oh, qué pena, no me hace caso. Es que la profesora está grabando, no está poniendo su cámara de repente. Tal vez sí puede pasar eso. Todavía sigan allí porque como somos bastantes, son 9 capturas que tengo que tomar porque me salen 9 pantallas. Mi fotito, por favor. Sí aparece, profe. La belleza. Ahora ya aparezco. ¿Sí? A ver, por si acaso voy a tomar otra. Profesor Siche, ¿dónde está? No lo veo. ya me perdí. Profesor Marco, está muy serio, profesor. Ahí está. Por favor, si lo comparten en el WhatsApp del grupo sería genial. Sí. Mejor, gracias. Por aquí se los voy a remitir. No Si algo feo, la borran, por favor. A ver si Profesor, todos buenas noches. Muchas gracias por todo. Muy buenas noches. Dígame, profe. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. El 25 hay marcha, por si acaso, el 25 hay marcha. Mañana ha salido una resolución rectoral. Muchas gracias. Nos vemos el día martes, profesor Siche. Gracias. Gracias con todos. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor Raúl. Javier, por favor, gracias para todos. Cuídense. Chao, chao. Gracias, saludos. Nos vemos. Javier, cierra sesión para todos, por favor. Gracias.